Perfecto, ya está grabando cuando tú quieras, Teresa. Vale, voy a compartir esto. Primero que nada, saludarles y decirles que estoy un poco mala, tengo unas décimas por si me nota que no estoy al 100%, que sepan que es un poquito por eso. Pero vamos, yo voy a intentar darlo todo como siempre. A ver, voy a presentar esto y ya empezamos. Aquí. ¿Lo ven bien? Sí, vale, perfecto. Vale, pues hoy vamos a hablar del poder del storytelling y cómo crear conexiones emocionales. Voy a quitar esto de aquí, un momentito, aquí. Comienzo presentándome por si hay alguien que todavía no me conoce. Mi nombre es Teresa Charro, llevo muchos años trabajando en agencias y diferentes empresas de comunicación y marketing y hace unos años pues fundé mi marca personal, Cacharra, con la que ayudo a empresas y marcas a tener presencia de éxito en el entorno digital. Mi Instagram es k-charra y la página web cacharra.com. Como siempre, ay, aquí no lo puse, a ver. Se me despistó, se me despistó. Bueno, se me despistó la página que siempre pongo, que tienen la posibilidad de pedir asesorías digitales con el COICO gratuita, por si tienen alguna duda en algún momento de cualquiera de los cursos que vemos o relacionados con sus marcas en el entorno digital o con cómo avanzar, qué pasos dar, cualquier tipo de dudas, pueden pedir la asesoría en la página del COICO, que es oapcoico.com, creo que es, y ahí tienen la posibilidad de solicitar. Perdonen porque se me pasó poner aquí la diapositiva que siempre pongo, pero si tienen cualquier duda me pueden escribir y se los paso o a los compañeros del COICO. Vale, dicho esto, hoy vamos a hacer una introducción sobre lo que es el storytelling. Vamos a ver ejemplos prácticos, qué características tiene el storytelling, qué soportes y plataformas podemos utilizar en el storytelling, diferentes tips para su uso, cómo preparar nosotros nuestra propia historia. Al final el storytelling también está relacionado tanto con el copywriting como con el Instagram, que lo hemos tenido en un montón de cursos a lo largo de las diferentes sesiones. Entonces, evidentemente, vamos a ver un poco cómo aplicar este storytelling dentro del Instagram y también otras herramientas útiles que nos pueden facilitar desarrollar pues, nuestra propia historia. Empiezo con ello. Bueno, al final todos somos narradores. En nuestro día a día, sin darnos cuenta, estamos constantemente contando historias. Cuando llega nuestra pareja a casa, pues le contamos cómo ha ido el día, cómo ha sido el trabajo. Cuando estamos hablando con un amigo y le estamos relatando cómo fue el fin de semana, cuando nos fuimos a comer a X restaurante, cuando le contamos un cuento a nuestro sobrino o a nuestro hijo, estamos constantemente contando historias y muchas veces no somos conscientes de ello ni de la utilidad que tienen estas historias. La única diferencia en realidad es cómo contamos esa historia. Cada persona lo cuenta de una forma diferente. Durante el curso vamos a ver diferentes personas relevantes y cuál es su metodología. Hay muchas personas que llegan al público contando su historia, pero no lo hacen de la misma forma. Entonces, al final creo que lo importante es que seamos conscientes de que con nuestra historia podemos llegar al público y saber un poco nuestro método, ¿no? El que va, o se adecúa a nuestra forma de expresarnos. Por cierto, en cualquier momento está ahí Rubén, si tienen cualquier duda, les tengo por aquí por la otra pantalla, pero pueden interrumpir o lo dejan para el final, que se me había olvidado decirlo. Prosigo. El storytelling es una herramienta muy importante para expresar nuestra visión personal del mundo. Tiene el poder de capturar la atención, de generar emociones y de transmitir mensajes de manera memorable. Al final, el storytelling es diferente a dar una información de forma neutral. Cuando nosotros contamos una historia, lo que estamos haciendo es consiguiendo que esa persona se sienta identificada. Y ahora veremos a lo largo de este webinar por qué esto es tan importante para crear esas conexiones emocionales.
Definiríamos el storytelling como el arte de contar historias. Va más allá de la mera transmisión de información y nos sumerge en un mundo de emociones. Al final, el hecho de que haya una persona que sea la protagonista de esa historia es lo que nos hace sentirnos identificados o lo que nos hace sentir empatía, lo que nos genera esas emociones que simplemente cuando damos un dato o una estadística sin personalizar o una información sin ningún tipo de personaje, sin ningún tipo de condimento emocional, que nos suena como un poquito más lejano y no crea esa cercanía. De ahí la importancia de esas historias que crean esos vínculos emocionales. Las historias al final nos ayudan a conectar con nuestra audiencia a un nivel más profundo y a crear ese nivel de conexión emocional que es mucho más duradera y que también es lo que hace que ese público pues se enamore de nuestra marca, de nuestra empresa, de lo que ofrecemos, porque somos algo más que productos o servicios que ofrecemos. Al final lo que queremos es generar una conexión real y contando nuestra historia es como podemos hacerlo. Las historias son una forma natural y poderosa de comunicación que ha existido desde siempre y nos permiten transmitir la información de una manera más efectiva, ya que involucran múltiples dimensiones, no solo el tema este de los personajes que yo les decía, sino también el lenguaje verbal, incluso el no verbal, los silencios cuando estamos contando una historia son clave, la entonación, hay muchas cosas alrededor de contar una historia. El contar la historia tiene el poder de despertar emociones y crear una conexión profunda con la audiencia a través de personajes, situaciones y desafíos. Nos permiten experimentar y entender las emociones de otras personas. Como les decía, la empatía juega ahí un papel muy importante, el hecho de identificarnos. Ahora esto es un poquito como más teórico de introducción, pero luego veremos varios ejemplos, incluso pues les he sacado varias marcas con varios ejemplos en el Instagram, que lo van a ver mucho más claro cómo esas historias, sin darnos cuenta, nos llegan mucho más que el hecho de que te estoy vendiendo esta botella y te digo las características y ya está. No, sino te cuento lo que hay alrededor de la botella, por qué nació la marca, cómo se nos ocurrió que esta botella iba a ser útil, qué solución o qué problema está solucionando. Todo este tipo de cosas, al final, al contarlo de una forma que llega al público, es también una garantía de éxito y una forma de vender mucho mejor que simplemente lanzando datos. En este caso, les quise poner el ejemplo que creo que todos conocemos del garaje, ¿no? Entonces, en 1976, en un oscuro garaje de la casa de la calle Chris Drive, 2066, en Los Altos, California, dos jóvenes amigos se reunían todas las tardes para crear algunos inventos. De este modo fue como Steve Jobs, junto a su amigo Steve Wozniak, creó el primer ordenador de la marca, Apple First. Y así como un juego de niños comenzó lo que más adelante se convertiría en una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, la empresa de la manzana. Entonces, esto es una forma en la que si se fijan hay muchísimos, no solo ellos, los de Google, siempre nos hablan de la historia esa de famosa del garaje, esto fue lo primero que me vino a la cabeza, porque es una forma en la que esos personajes que ya tenemos endiosados o que están a cierto nivel que para nosotros nos parece muy lejano, al final lo llevamos un poco a... Teresa, Sí, perdón. disculpa que te corte, porque Sí. tienes razón, Mónica. No están pasando las diapositivas. ¿No se están pasando? No. ¿No? Ah, A no, ver. nos están pasando. Yo estaba también pensando, y bueno, algo está pasando. Mm. Ah, pues yo la veo un momento, a ver. Ahora se ve la Ahora página. sí, Sí. Ahora sí, ahora sí. ahora Ah, sí. pues perdón, a ver, vamos a ver. Prueba a pasar. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Prueba a pasar. Sí. ¿Se pasan? No. No, No, ¿No? no. no. A ver, voy a darle aquí. Vamos a ver ¿Así se ve? ¿Estás en Canva? Si Sí, quieres, pues descárgate el PDF y hazlo con el sí, PDF. sí, va a ser mejor. Sí. A ver.
A ver, ahora. Perdonen las cosas del directo, que no sé. A ver, ¿así se ve? ¿Lo ven? De momento sigues en Canva, ¿no? Sí, No. en Pues compartir espera. pantalla Claro, compartir pantalla, espera. tienes que seleccionar la pantalla que te muestra el PDF. A ver, espera, que lo puse por aquí. A ver. Ahora sí puede ser. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Exacto, sí. Ahora pon en el PDF ver pantalla completa y ya puedes ir pasando. Vale, ¿se ve? Ven, perfecto, ahora ya sí, genial. Vale, perdón. Nada. Vale, voy aquí. Vale, les estaba contando lo del famoso garaje. Al final, el ejemplo del garaje, que no solo lo tiene el caso de Apple, sino que lo tienen otros como Google y otros muchos, que habría que ver si realmente todos empezaron en el garaje, es una historia que lo que hace es acercarnos mucho a esas personas que tenemos como endiosadas, entre comillas, o que para nosotros nos parecen muy lejanos, o que han llegado a ciertos estándares que nos parecen muy lejanos, y lo que hacen es que nosotros nos podamos sentir identificados y que creamos que, bueno, pues podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos estar en esa pequeña oficina y llegar a algo tan grande como una empresa tecnológica como Apple, ¿no? Lo que quieren al final con ese tipo de historias es que nos sintamos identificados y que no lo sintamos como personas súper lejanas, sino que haya un acercamiento de ese tipo de figuras. Entonces, este tipo de historias lo que consiguen es esa conexión emocional con el público. Bueno, ¿para qué sirve el storytelling? Bueno, pues por un lado, para la parte del autoconocimiento, ya que nos permite ganar más seguridad y confianza, conocernos más, aprendernos a comunicar y a valorar nuestras ideas. Yo les recomiendo, sobre todo, que sé que muchos están interesados en el tema de la marca para el Instagram y hacerse ver en Instagram, es que aprovechen esta pequeña clase que vamos a dar sobre storytelling para que luego reflexionen un poco sobre la historia de cada uno de ustedes, sobre la marca o sobre la empresa, sobre aquel proyecto en el que estén trabajando, para pensar cómo podrían contar la historia de esa marca, de ese proyecto, de esa empresa, porque incluso, aunque no se encuentren, incluso preparando eso como si quisieran contarlo en un Instagram o si quisieran contar un relato en el LinkedIn o en el blog de la web, me da igual si es escrito o verbal, pero eso les va a servir a ustedes incluso para interiorizar mucho más la propia marca, qué es lo que venden, cómo quieren venderlo. Al final esto lo que hace es que te ayuda a ganar esa confianza, a conocer mucho mejor incluso las bases de la propia marca y a trabajar mejor la marca personal y al final a tener un estilo muy marcado. Entonces es un ejercicio que les recomiendo mucho que realicen porque van a notar que van ganando esa confianza y ya si se ponen a grabar vídeos y le dan caña a este tipo de cosas, pues ni les cuento. Por supuesto, para la marca personal, porque te hace ganar notoriedad, mostrar al mundo tu propia marca con tus principios y valores. También te permite motivar y persuadir, ya sea un equipo o a cualquier cliente para convencerlos de forma argumentada de una decisión, pues la compra de un servicio o de un producto, por ejemplo. Y también para contar quién eres y lo que te conmueve a través de las plataformas digitales. Lo que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, al final las plataformas digitales no pueden ser un talón de anuncios en el que simplemente volcamos nuestros productos y nuestros servicios para que nos compren, sino que tenemos que también contar un poco de nuestra historia, un poco de quiénes somos, por qué hacemos esto, qué es lo que nos motiva, cuáles son nuestros valores. Entonces, esa es la forma en la que realmente nos vamos a diferenciar de otros y nos va a dar nuestra propia esencia, porque al final esta botella la puede vender cualquier persona, porque hay 20.000 botellas, pero no es la botella que has creado tú con cierto fin, con ciertas características, lo que te ha movido, las personas que hay detrás, fabricándolo, etc, etc. Entonces todo eso hay que contarlo, porque si no lo contamos la gente no lo sabe.
y todos tenemos algo que contar. Esto me parece súper importante porque muchas veces tengo clientes que dicen que Tere, yo no tengo nada que contar. Todos tenemos algo que contar, solo que hay que hacer el ejercicio de reflexión, de sentarnos, pensar, escribir un poco. Yo siempre les recomiendo, aunque vayan a mostrarlo de forma oral, escribir, oye, cuáles son los puntos, por qué empezamos, qué es lo que diferencia mi marca, qué es lo que quiero que los demás piensen de mi marca, qué es lo que quiero transmitirles. Todo ese tipo de cosas hay que hacer un ejercicio previo, pero todos, absolutamente todos, tenemos algo que contar, igual que todos somos marca personal, lo que podemos decidir trabajarla o no trabajarla. También nos sirve para transmitir nuestras perspectivas únicas sobre el mundo, promoviendo la comprensión y el diálogo, y para inspirar y motivar a otros para generar un cambio. Al compartir historias de superación personal, luego veremos algún caso como por ejemplo el de Nike, como con la campaña de Just Do It, que lleva tantos años, pues lo que hacen es mostrar a la gente que pueden tener ese afán de superación, como cualquier persona puede conseguir aquello que se propone. Entonces, con tu marca, con tu historia, puedes inspirar a otros y eso también es muy bonito. ¿Te has preguntado alguna vez cómo consiguen algunas personas engancharnos con su discurso? Hay personas que son como muy carismáticas, ¿no? Y que en cuanto los ves, ya sea en la tele o que vas a una charla y de repente te llegan un montón y dices, oye, pues me ha llegado un montón, te inspiran mucho, ¿no? Y sales a lo mejor de ahí diciendo, ay, pues que tengo un montón de ideas. Al final... son personas que trabajan muy bien la historia que están transmitiendo, que saben comunicar muy bien, tanto la comunicación verbal como la no verbal, y esto es lo que hace que nos enganchemos y que lleguemos a esa conexión emocional más allá de la parte técnica que nos puedan estar enseñando. Es la forma en la que nos comunicamos, en la que comunicamos el mensaje, lo que nos hace conectar más o menos con la audiencia. Los relatos personales que contamos en nuestro día a día son los que consiguen conectarnos emocionalmente con los demás y transforman la forma en la que nos entendemos. Todos son historias. Al final estamos rodeados de historia y es tan importante saber contarlas como escucharlas. Y a mí esto me parece súper importante porque a veces pensamos que simplemente es contar, contar, contar y no escuchamos a los demás. Hablo de proveedores, de clientes, de compañeros, de cualquier tipo de ámbito. En la escucha muchas veces tenemos toda la información de lo que luego tenemos que contar, de lo que necesita esa persona. Yo recuerdo en los primeros años de trabajo, cuando terminé Derecho, estuve trabajando en banca y recuerdo perfectamente que nos obligaban a seguir como un protocolo en el que teníamos que vender sí o sí el punto 1 a todo el mundo, el punto 2 a todo el mundo, el punto 3. Y eso no funcionaba, eso no, yo tengo que escuchar primero al cliente para saber realmente lo que le quiero ofrecer. Si el cliente tiene X problema, yo no le puedo estar ofreciendo un crédito si me está hablando de X problema económico que no viene a cuento con un crédito personal. Entonces, el escuchar muchas veces era lo que a mí me ayudaba, o sea, una escucha activa de decir, vale, es que ya sé cuál es tu problema, no te voy a dar el 1, el 2 y el 3, a lo mejor me tengo que ir al 5. Es eso de pasar por todos los productos que estaban estipulados, no era lo mejor, porque al final lo que haces es cabrear a la otra persona, ¿no? Que la otra persona se siente incómoda porque parece que no la estás escuchando. Entonces, también en la forma de vender está el escuchar, ¿no? El escuchar la historia del otro, no solo contar nuestra historia, sino escuchar al otro para saber qué de nuestra historia le puede ayudar a esa persona. Entonces, me parece importante también poner en relieve que no solo es el nosotros contar, 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 sino también el escuchar. Al final es lo que hablamos también de las redes sociales, que esto es bilateral, no es unilateral, no es yo te cuento un mensaje y tú te lo tienes que comer porque sí, no, sino va a ser bilateral para ver, oye, cuál es la necesidad, el problema que tú tienes para ayudarte la solución, pero no lanzarte todo sin escucharte, porque al final lo que generas es incomodidad y la persona se siente frustrada y no llega a haber una conexión real. Las historias nos enganchan. Puede ser la llamada de teléfono de tu amiga en la que te cuenta lo que acaba de pasar con su crush, tu hermano contándote el viaje que hizo a Londres, el último libro de Elizabeth Benavent, cualquier película que veamos en Netflix, podcast como el de Tirando el Chicle, el último programa de Bailando, ¿vale? Aquí ejemplos que tenemos en nuestro día a día que no nos damos cuenta de que en realidad estamos alimentándonos de historias en la lectura, en la tele, en las redes sociales. Puse este post de Ceci Army, por ejemplo, de redes sociales. Estamos
constantemente consumiendo historias y no somos conscientes. También les recomiendo que hagan el ejercicio de ver cuáles son las historias que más les llegan y por qué les llegan, para que eso lo puedan aplicar también a sus marcas si se corresponde. Entonces, a veces estamos como muy influenciados con muchas historias, pero no somos conscientes de ellas y estamos todo el día escuchando o consumiendo diferentes tipos de historias. Ejemplos reales de buenos casos de storytelling. No sé si llegaron a ver esta publicidad de Navidad de J&B, que se llama así. A mí me parece una de las mejores publicidades de Navidad que ha habido, sin ninguna duda. Conectó muy bien con el público, cómo contaba la historia. No sé si todos lo han visto o les suena. Sí. Sí, vale. Porque no lo pongo porque es un poco largo, pero si no, les recomiendo que lo vean porque es una forma de contar una historia de forma visual, además, sin apenas decir nada, llega muy bien. A mí, les digo, me parece uno de los mejores spots publicitarios que ha habido en los últimos tiempos y me parece que la historia cala muy bien. Y es muy emocional. Al final el producto queda en segundo plano. Piensen en eso, en cómo las marcas pues potentes en la mayoría de sus publicidades no se centran en el producto o en el servicio que ofrecen, sino realmente evocan una emoción. Están constantemente relacionados con emociones. Coca-Cola con la felicidad constantemente desde que comenzaron. Entonces, guíense un poco por esto. Al final no es el producto o el servicio, sino es la emoción que evocan, lo que nos quieren transmitir, lo que nos hacen sentir. No es el producto o el servicio en sí mismo. Esta también me parece muy buena, que no sé si lo recuerdan, que es de Airbnb. Esta creo que sí que la tengo por aquí preparada. A ver si lo puedo. ¿Ven en YouTube? No, no. No, vale. No. No, no se ve. Vale, lo paso a... Tienes que, en compartir pantalla, tienes que compartir la pantalla. Ahí. Ahora sí. Vale, pues es este, por si no lo recuerdas, este es cortito, entonces sí que se lo pongo. Vamos a conseguir. No se oye la música, No ¿no? se va a escuchar el audio. Ah, bueno, es con música, pero bueno, la música le da... Bueno, esta publicidad me parecía también muy buena porque al final... A ver que vuelvo aquí. Porque al final lo que hace es otra vez que nosotros nos sintamos identificados. ¿Cómo? Poniendo una pareja de personas ya de edad avanzada, ¿no? En situaciones normales y naturales en el que están disfrutando de un alojamiento. Situaciones súper naturales, informales, y nos hace sentir identificados con ellos. Aparte, la música aquí no se escuchaba, pero es muy potente, tira de unos planos de fotografía. Me acuerdo que cuando ya no lo ponen en la tele, pero me acuerdo que cuando lo ponían en la tele era como una imagen que cambiaba, es una forma de contar una historia, de un discurso audiovisual muy potente en el sentido de que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces te llamaba la atención y con algo, era muy cortito, son 30 segundos. Es verdad que habían como diferentes clips con diferentes tipos de personas que van a un alojamiento para que todos los targets se sientan identificados, pero era muy bueno porque con 30 segundos te mostraba una foto de esas situaciones que te hacía incluso muchas veces pues sonreír, te parecía algo que te llegaba y cuentan una historia. Al final, por medio de fotografías, cuentan la historia de cómo disfruta una pareja de un alojamiento de Airbnb. Entonces, pues me parece un ejemplo muy bueno. Lo que les decía antes, la campaña de Just Do It de Nike es otra que me parece muy buena para el tema del storytelling, que lleva utilizándose desde
hace muchísimos años, desde 1988 comenzaron con la campaña de Just Do It y comenzaron con este señor que era Walt Stack, que era un atleta de 80 años que corría todos los días. Entonces, es un vídeo en el que se ve él corriendo y le preguntan cómo evitaba que le tiemblen los dientes y él responde que los deja en su cajón y que sale a correr. Todo esto fue el comienzo de esa campaña paraguas que tiene Nike de Just Do It, en el que lo que nos quería mostrar era la historia entre diferentes atletas que superan obstáculos y sus desafíos personales. ¿Por qué funciona este tipo de historias incluso aún hoy? Porque ya les digo, llevan muchísimos años y siguen bajo la misma campaña paraguas. Por inspiración, son historias que inspiran a cualquier persona a superar sus propios desafíos. De hecho, como pongo abajo, el creador del eslogan comentaba que él lo que quería era que se sintieran identificados tanto las mujeres que acababan de empezar a caminar como aquellos atletas de clase mundial que estaban pues entrenando muchísimo para cualquier tipo de competición. Entonces quería aunar un poco todo tipo de ese tipo de público, ¿no? No solo dirigirse al atleta ni solo dirigirse al amateur, ¿no? Sino dirigirse a ambos y que todos se sintieran identificados con ese claim, con esas historias. Se conecta con las emociones del esfuerzo, la perseverancia y el logro. Y además, súper importante, que son historias reales. Si no fueran historias reales, no tendría la misma acogida que presentando personas que, conocidas o no conocidas, nos muestran su historia de superación. Otro ejemplo, el de DAF con la campaña de Real Beauty, me parece súper bueno. También lleva muchísimos años con esta campaña paraguas, donde lo que quieren es presentar mujeres reales de todas las formas y tamaños, celebrando la belleza natural. Hay además muchísimas campañas que pueden ver en las redes sociales, en las que cuentan historias, son muy buenas, vídeos. Pues que se ven a madres, viendo a las niñas, cómo describen pues, su cuerpo desde muy jovencita. Y bueno, tiene una serie de campañas, no me voy a enrollar mucho con eso, que a mí me gusta mucho, pero son campañas que funcionan muy bien, que sus historias funcionan muy bien. ¿Por qué? Por la inclusividad. Celebran la diversidad y la inclusión, que también es parte muy grande de los valores de DAF como empresa. Por su autenticidad, ya que usa historias auténticas que resuenan con una audiencia y que son historias reales, como les digo, son las historias que nos muestran son personas desconocidas, pero todo lo que nos muestran son personas reales, con historias reales, y además empodera a las mujeres al redefinir los estándares de belleza. Maestros del storytelling, hay montones, pero yo, bueno, destaqué a Barack Obama y a Steve Jobs en este caso. Steve Jobs dijo que la persona más poderosa del mundo es el storyteller. El narrador de relatos define la visión, los valores y la agenda de la generación venidera. Y él, la verdad que si han podido ver cómo hacía los lanzamientos de muchos de los productos de Apple, es un comunicador nato, es un narrador nato, y de él creo que pueden aprender mucho viendo vídeos. Hay en YouTube un montón de vídeos, no quería tampoco extenderme, pero hay muchísimos muy buenos de cómo realiza esos lanzamientos. Ahora vamos a ver, como les decía antes, cada persona tiene su estilo y su técnica, hay muchas formas de narrar. Lo importante es que encuentren la forma de ustedes, que encuentren como su voz y cómo quieren mostrar esa voz, qué es lo que quieren contar, cómo lo quieren contar. Y hay diferentes técnicas y estilos, no hay una única forma. Entonces vamos a ver tres ejemplos de diferentes técnicas y estilos de personas que conocemos y cómo lo han hecho. La técnica y el estilo, en este caso de Steve Jobs, es que simplifica mensajes complejos en ideas claras y fáciles de entender. Sus frases son muy cortas, van muy al grano, es una persona muy directa a la hora de exponer sus ideas. No entra con mucha parafernalia ni le da muchas vueltas, lanza las ideas de forma muy clara. Su estructura narrativa, que esto también es importante y lo veremos después, es la clásica, es la de inicio, desarrollo y final. Hay narradores que lo hacen de forma diferente, pero en este caso él tenía la estructura clásica. Contaba historias con gran pasión y emoción,
lo que resonaba profundamente con su audiencia, y también las presentaciones en este caso estaban muy trabajadas. Tenía muchas imágenes impactantes, poco texto, se centraba muchísimo en lo visual y esto pues hacía que acompañase también muy bien con el mensaje que le estaba lanzando. Y bueno, por ejemplo, el lanzamiento del iPhone en 2007, pero en realidad fue por ponerles uno porque tiene un montón de buenos ejemplos. Luego tenemos la autora de los libros de Harry Potter, por ejemplo, y en este caso ella lo que hace es crear un mundo muy detallado, define, o sea, relata muy bien todos los detalles, es muy coherente con todo lo que va narrando y lo que hace es que el lector se sumerja completamente en esa historia que ella está contando porque te vas imaginando todos y cada uno de los detalles que ella está relatando. Como ven, antes estábamos hablando de la sencillez y la forma directa en la que lo hace Steve Jobs, y en este caso pues tenemos un poco lo contrario, ¿no? Algo más detallado, más pormenorizado, pero al final era su forma y también llegaba es su forma y al final también llega a un montón de gente. Sus personajes tienen profundidad. Las historias y las emociones son complejas y evolucionan a lo largo del tiempo. Son personajes que vemos que no son planos, ¿no? Que son redondos, que van evolucionando y vamos viendo cómo van creciendo, cómo van transcurriendo todas esas tramas y cómo van saliendo pues diferentes emociones. Y los temas son universales, hace que todos nos podamos identificar porque aborda temas como el amor, la amistad y el bien contra el mal. Martin Luther King pues utiliza un lenguaje muy poderoso, es un lenguaje poético y evocador que inspiraba y movía a la acción. Utilizaba muchísimo las repeticiones y las estructuras retóricas para reforzar el mensaje que estaba dando y presentaba una visión clara y sobre todo con mucha esperanza del futuro. Como ejemplo, pues tenemos el discurso de I Have a Dream, que todos lo conocemos y que sirvió para luchar contra la desigualdad racial. Y lo otro que yo quería, bueno, que le quería añadir es que está muy bien, pues Martin Luther King, Rowling, Steve Jobs, pero tenemos el caso de nuestros abuelos, los que todavía lo puedan disfrutar, que los disfruten porque ellos al final creo que son los mejores narradores que tenemos, ¿no? Al final ellos cuentan las historias de una forma en la que ya no se cuenta, esa parte más pormenorizada de contar los detalles, el tono, el tiempo que se toman para narrar una historia. Al final pueden ser los mejores maestros para saber cómo podemos narrar una historia, en qué centrarnos, cómo realizar los silencios, en qué darle más énfasis. El propio Gabriel García Márquez contaba que Cien años de soledad lo escribió de la misma forma en la que su abuela le contaba las historias, de una manera imperturbable, como si fuera algo que acababa de ver, haciendo muy verosímiles las historias. Él decía que cuando escuchaba a su abuela era como si le estuviera mostrando por primera vez el césped, como si le estuviera hablando por primera vez de un árbol, por todos los detalles y cómo hablaba de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también que son fuentes de inspiración y también podemos aprender mucho de esa forma de narrar que tienen ellos. Las características del relato. Ya nos metemos un poquito más en cosas más técnicas, porque es verdad que los relatos, como les decía antes, no es lo mismo dar una información que contar un relato. Entonces, para que hablemos del relato, tienen que darse una serie de características concretas. Entonces, por ejemplo, tiene que haber atención proyectiva. ¿Qué nos referimos con atención proyectiva? La persona que escucha se proyecta o se identifica en ese personaje principal que decíamos antes. Entonces puse el ejemplo, que aquí podemos vernos todos identificados con un ejemplo sencillo, del niño o la niña que sueña con ser astronauta, ¿no? Cuando eres pequeño. Entonces, ¿cómo te identificas con esa persona que es astronauta? Cómo proyectas en ese personaje principal pues, de un cuento. Entonces, ahí tendríamos esa atención proyectiva, cómo nos identificamos con ese personaje principal, ya sea en un cuento, o sea en un vídeo, en una película, donde sea. Son pedagógicos.
permiten que se transmita y se entienda mejor una idea. Tenemos el ejemplo de la fábula de la liebre y la tortuga, en la que pues, la moraleja era que la perseverancia superaba a la velocidad, por ejemplo. Son entretenidos. Tú no impones el mensaje, es decir, no es invasivo, tú no dices lo que la persona tiene que pensar o la consecuencia a la que tiene que llegar, ¿no? El pensamiento al que tiene que llegar finalmente, sino que realmente tú le vas dando como las miguitas para que esa persona se haga su conclusión final. Entonces es algo entretenido, no es invasivo, no es que yo te estoy imponiendo algo. También se memorizan muchísimo mejor que cualquier tipo de dato o estadística, son mnemotécnicos, ¿no? No es lo mismo al final que te den un dato de un tanto por ciento a que te cuenten una historia de por qué esta botella, no es lo mismo que te diga, esta botella es mejor que el 80% que hay en el mercado, a que yo te cuente realmente que, oye, pues esta botella está realizada en material biodegradable, no sé qué, no sé cuánto, y te cuento un poco la historia, pues la hemos traído desde, no sé, desde Valsequillo, no sé qué, me lo invento, ¿vale? No es lo mismo contar una historia que dar datos al final que son un poco insulsos, que no se nos pueden olvidar más, las historias no se olvidan porque nos hacen sentirnos identificados, porque el relato se nos queda mucho mejor, es mucho mejor de memorizar que datos un poco de forma independiente. Eh, También son virales, pueden ser transmitidos a otras personas, reinterpretándolos con las propias palabras. He puesto el ejemplo de la historia de Malala Yousafzai, que no se la conocerán, pero es una activista muy conocida que luchó por la educación de las niñas en Pakistán y generó un movimiento global a través de todo lo que ella hacía y de las historias que ella contaba. Y también generan conexión. Los relatos son herramientas sociales de cohesión y de creación de cultura, generando sentido de pertenencia. Y pues aquí vemos otra vez el discurso de Aija Fadrin, en el que unió a las personas en torno a la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. Entonces, un relato al final no es decir una información y ya está, sino que realmente pues tiene que tener estas características para que, bueno, pues para que esa persona se pueda identificar, para que esa persona lo pueda memorizar, que realmente llegue a él a una conclusión y que no sea que se lo demos. Ese tipo de cosas que hacen que sea diferente que dar una información y ya está. Un ejemplo, pues no es lo mismo decir que Paul Walker falleció en un accidente automovilístico en 2013, que bueno, que Paul Walker, conocido mundialmente por su papel como Brian O'Connor en Fast and Furious, no solo fue una estrella de cine, sino también un apasionado de los autos y un dedicado filántropo. Antes de su ascenso a la fama, Walker comenzó su carrera en televisión y películas independientes. Su amor por la velocidad y los autos no solo se reflejaba en sus películas, sino también en su vida personal. Fundó Reach Out Worldwide, una organización benéfica para ayudar a víctimas de desastres naturales. En 2013, mientras asistía a un evento benéfico, falleció en un trágico accidente automovilístico. Aunque su vida fue corta, su impacto perdura a través de su trabajo benéfico y el legado de sus películas, recordándonos que la verdadera velocidad no se mide en autos, sino en la rapidez con la que podemos hacer el bien en el mundo. Entonces, bueno, es un poco la diferencia entre dar un dato que se nos puede olvidar a te cuento una historia y tú, hombre, evidentemente no te vas a quedar con todos los datos de esa historia, pero probablemente sea más fácil que lo recuerdes, que no te quedes solo con el dato, sino que tengas más información del personaje, que te puedas sentir identificado, etc, etc. Al final, el storytelling es el mejor marketing que hay. Y la importancia de contar historias puede suponer un 50% más de ventas o un 50% más de interés a la hora de hablar de nuestros productos o nuestros servicios. Contar historias para persuadir en la compra de un producto o servicio siempre será más efectivo que mostrar directamente el producto o servicio destacando sus beneficios. Y bueno, uno de los ejemplos, el de Gran Canaria Isla de Cuento, que supongo que todos y todas lo habrán visto, un ejemplo creo que estupendo de ver cómo al final se vende nuestra isla sin venderla directamente, sino al final contando las historias de las personas que han estado aquí. Creo que es un
ejemplo muy bueno. Por si no lo saben, pues se creó a partir de reseñas reales de personas que estuvieron en la isla. Se creó un vídeo que está muy chulo, en el que se iba enlazando cada una de esas reseñas de los diferentes turistas que han estado aquí, y se iba contando pues un cuento que está muy chulo. Si no lo han visto, pues les invito a que vayan a YouTube luego y busquen Gran Canaria Isla de Cuentos, porque creo que es un ejemplo buenísimo. Al final, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues algo que venimos hablando en muchos cursos, hablando pues ya de otras cosas como el tema de Instagram o las redes sociales. La humanización, ¿no? Cuando añadimos ese componente humano a la transmisión de una mera información, es cuando ya realizamos esa personalización y cuando ya conectamos con el público, porque no es simplemente el servicio del producto, sino que es lo que ponemos nosotros a ese servicio de ese producto, cómo lo hacemos llegar, la ganas que le ponemos, cómo lo hacemos, la gente que hay detrás, ¿no? Hay esa parte humana, al final es lo que nos diferencia, lo que diferencia un producto o un servicio de otros. Entonces eso es lo que hay que saber transmitir. Por eso también lo que les insistía yo tanto en el tema del Instagram, de que aparezcan más ustedes, de que le den como ese toque que al final es lo que diferencia a la marca de ustedes mismos, ¿no? De sus valores, de sus principios, de todo aquello que rodea a la marca y que al final son ustedes mismos. Los soportes que podemos ver dentro del storytelling, pues tenemos las presentaciones, como por ejemplo las de Steve Jobs, las fotos, como el ejemplo de Annie Leibovitz, ¿vale? Que es una fotógrafa muy buena, que cuenta relatos muy buenos. También lo pueden buscar luego y verán que sus fotos cuentan muchas historias, ¿vale? Porque al final las historias pueden ser contadas de un montón de formas. Antes lo veíamos con lo de Airbnb, que al final es un vídeo, pero basado en fotos. Lo que hay detrás es música, no hay ni un relato de audio ni nada así. También con vídeos, por supuesto, la identidad visual, ya lo hemos hablado en otros cursos, incluso los logos, la paleta de colores, también cuenta historias de nuestra propia marca. El diseño de cualquier cosa, de un producto, del diseño de interiores, el diseño arquitectónico, todo puede contar historias. Hay un montón de ejemplos, lo que pasa es que yo no me quería extender mucho. E incluso la ropa que vestimos también cuenta nuestra propia historia, ¿no? Y puse el ejemplo en Silicon Valley, desde hace mucho tiempo ya, impera el arquetipo del innovador rebelde. No sé si se han fijado, gente como Zuckerberg que va siempre con colores lisos, muy básicos, no van nada enchaquetados, ni corbata, ni ningún tipo de ostentación. Plataformas, pues tenemos también blogs o videoblogs donde podemos contar nuestra historia, ya sea pues con los blogs de forma escrita, con los videoblogs pues por vídeo, en Instagram enfocándonos en contenido visual, tenemos las historias y los reels que ahora lo veremos. Podcast, que también a veces se nos olvida y también es una forma muy buena de contar historias. Aquí les puse el ejemplo del podcast de Eso no se habla, que se lo recomiendo mucho, no es muy conocido, pero son diferentes personas que cuentan su historia de vida y, o sea, se va pasando el podcast. Cada capítulo el protagonista es una persona diferente. Pues hay un caso que es una médico en pleno COVID y está contando pues cómo lo va pasando. En otro caso es el caso de un inmigrante y cómo lo está pasando en un campo de refugiados. En otro caso hay diferentes casos y cuentan su historia y está muy bien cómo lo cuentan, cómo llegan al público. Yo les recomiendo mucho, no soy de podcast, pero este me gustó bastante. Y luego, pues en YouTube, evidentemente, pues también podemos compartir vídeos, además de más duración que en Instagram, si queremos contar historias, ¿vale? Esto pues dependerá, como siempre les digo, de sus marcas y de la plataforma en la que es más recomendable que estén. Tips que les puedo dar: hablen sobre temas cercanos, no se vayan a temas que no conozcan, siempre aquellos sucesos que hayan vivido en primera persona, que sea lo más personal posible, porque no, o sea, una cosa es algo de alguien cercano, de un amigo, pero no se extrapolen a temas que no conozcan, a cosas que no hayan vivido en primera persona, porque al final eso desvirtúa un poco el mensaje o la historia. Y Antonio Machado decía que también la verdad se inventa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos vamos a inventar la historia? No, pero se puede reescribir la historia, que no es lo mismo que mentir. Y les pongo el ejemplo de Papá Noel y la Coca-Cola.
Papá Noel en sí no fue un invento propio de Coca-Cola, sino que era un personaje que realmente existía. Era un obispo cristiano que vivía en Turquía entre los siglos 3 y 4 y él iba con un traje rojo y blanco y iba repartiendo regalos a los niños sobre su burro. Entonces, tiempo después, Coca-Cola, pues inspirándose en este personaje, fue cuando creó la imagen del Santa Claus que tenemos hoy en día en nuestra mente, pero venía inspirado por esta persona que sí que era real. Lo que hicieron fue pues crear el Santa Claus que ya conocemos y vincularlo a esas emociones de felicidad que siempre tenemos con Coca-Cola, ¿no? Que es el valor principal y todas las publicidades, las campañas que giran alrededor de Coca-Cola siempre tienen este punto emocional de llevarlo a Coca-Cola es felicidad. También debemos tener una secuencia de acontecimientos que apelen a los sentidos. Puede ser introducción, nudo, desenlace o de otra forma, pero lo más habitual es que sigamos el introducción, nudo, desenlace. Muchas veces ha de presentarse algún tipo de conflicto que debe de ser resuelto, que luego tendrá una moraleja que deberemos aprender. Es importante que narremos utilizando los 5 sentidos. Piensa también cuando leemos un libro así muy descriptivo, pues muchas veces nos evocan al olfato, al audio, a lo que oímos, al gusto. Entonces, piénsenlo también en sus propias historias porque es una forma de que la persona se sienta todavía más identificada, ¿no? Le llevamos a ese olor de café de primera hora de la mañana y ya hacemos que se identifique más con ciertas situaciones. Las emociones que más se viralizan sin ningún tipo de duda son la sorpresa, el entretenimiento, la risa y la rabia. Contar historias que transmitan estos sentimientos siempre son los que ayudan a llegar a más gente, se viralizan mucho más rápido. Personalizar el discurso siempre que se pueda y la moraleja debe descifrar una verdad cultural que tu audiencia necesita aprender. ¿Cómo preparar el storytelling? Pues primero tengo que escribir todo lo que vaya a decir. Tengo que pensar en la audiencia a la que estoy dirigiendo esa historia que yo voy a relatar para que sea pues, lo más adecuado posible, tanto en mi forma de narrarlo como en el soporte en el que se lo voy a hacer llegar. Es importante reflexionar sobre lo que quieres transmitir y qué sentimientos quieres evocar, no quedarte solo en lo superficial, sino ir un poquito más al fondo de la cuestión. No improvisar, incluso pues ensayar todo lo que puedas. Pues si por ejemplo, sobre todo estamos hablando de una grabación, pues ensaya antes de grabarte ese vídeo. Si ya es escrito, pues será algo que nos permita, pues no dar más chance, ¿no? A escribir, a hacer un borrador, a cambiar, pero si es en vídeo, pues tendrás que ensayar varias veces. El storytelling en el copywriting. Cuando nos comunicamos de forma escrita es súper importante también el mensaje, ya sea en email a clientes, ya sea en la web, en un artículo del blog, en un texto que queremos dejar en LinkedIn. Al final, el narrar esa historia de forma escrita también es muy importante y también le tenemos que prestar la misma importancia que si es en vídeo. Un texto bien elaborado al final marca la diferencia para que nos elijan a nosotros en lugar de elegir a otros. Y aquí quise ponerles un ejemplo para que fuera un poquito más práctico. La mayoría de páginas web, por ejemplo, de abogados, de bufet y demás, si tú hablas tú buscas divorcios, por ejemplo, pues nos aparecen este tipo de cosas, ¿no? Los procedimientos de divorcio y de familia, no termina una vez que el juez dicta la sentencia de divorcio o de separación, y te van contando, pues, un poco lo muy formal, ¿no? Que además en el ámbito de derecho, de lo jurídico, pues es todo como súper formal y te ponen todo como este tipo de textos que a lo mejor para el común de los mortales pues se quedan un poco como que no les dicen nada, ¿no? Porque al final en la jerga jurídica pues se habla de esta manera que a veces pues las personas que no se dedican a esto les cuesta un poco más entenderlo o que a lo mejor suena un poquito a palabras más vacías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Esto es un ejemplo de X, ni me acuerdo, una web cualquiera en la que hablan de divorcio. La idea era ponerles un ejemplo en el que ustedes a su web intenten
intenten a su web, a su email, el texto que ustedes vayan a realizar, intenten que sea como más real y que realmente le llegue a la persona, al público al que le estamos escribiendo. Entonces, bueno, en este caso, pues un poco me inventé esto. Si estás pensando en divorciarte, busca un buen abogado, hazme caso, de lo contrario te acordarás de mis palabras. Una de las últimas personas con las que hemos trabajado descubrió una infidelidad de su pareja, aguantó por los hijos en común, pero finalmente no podía más. Por escuchar a personas que le querían pero no lo orientaban bien, se ha metido en muchos atolladeros de los que ahora le estamos sacando. Hazme caso, podrían ser otros o podemos ser nosotros, pero busca un buen abogado. Por supuesto, nosotros como buenos abogados conversamos en la jerga jurídica y tramitamos los divorcios tanto en el juzgado como en el notario, pero no te aburriremos con toda esa verborrea y te explicaremos en un lenguaje comprensible cada parte del proceso para que te sientas seguro y tranquilo. Si te interesa que te ayudemos, pide cita aquí. Es una forma de que un texto que a lo mejor está un poco más, pues porque aquí habla pues desde mi despacho se tramitan tanto procedimientos de divorcio como de separación, ya sea a nivel judicial como notarial, realizando tanto la relación del convenio regulador como la interposición del... Aquí cuenta cosas que un poco ya se pueden saber y es un poco como que no llegas realmente al público. Al final tú te tienes que poner en la mente y sentir la empatía de esa persona que te está leyendo, que se ve en el momento que quiere que se va a divorciar porque le ha pasado X, lo que sea, y entonces que se sienta un poquito cercano a la persona. Entonces, una cosa es, no tiene nada que ver, además esto lo pueden leer en todos los libros de copywriting, no está, o sea, podemos ser profesionales y a la vez mostrar textos cercanos. No profesional no significa que tengan que hablar en un lenguaje que a lo mejor los otros no les estoy llegando, porque al final estoy dejando de conectar, que es lo que a mí me interesa. Entonces, intentar que los textos conecten lo máximo posible con nuestra audiencia y pensar en quién es nuestra audiencia y qué le gustaría escuchar a nuestra audiencia o leer en este caso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que los textos son importantes, hay que dedicarles tiempo. Si me lo va a hacer alguien, al menos tengo que darle la mayor cantidad de información sobre mi marca para que pues, pueda sacar la historia que realmente conecte con el público. Todos tenemos algo que contar, nuestras vidas son historias. No confundir seriedad con aburrimiento, no utilizar tecnicismos que el público no vaya a entender, no sonar como todo el mundo, utilizar una voz propia, no sonar impersonal. Los textos siempre tienen que ser sencillos, frases cortas, a ser posible, varias frases cortas, no enrollarlo mucho para que sea una comunicación lo más conversacional posible, diferenciarnos del resto y no recurrir tampoco a las formas típicas de tu mejor versión que se ve en todos lados y al final te suena como huevo porque no te dice nada. Tu caso en buenas manos, vamos a intentar irnos a algo que sea que nuestra marca, que realmente hablemos de nosotros y qué diríamos nosotros, no vamos a ir a los típicos clichés de lo que se utiliza siempre. Isra Bravo es uno de los copywriters de los que yo he aprendido un montón y si les interesa el tema, pues pueden leer muchísimo que él es un experto y les puede ayudar muchísimo con esa parte. Voy al storytelling en Instagram. Ya les había comentado, las historias de Instagram, pues como su propio nombre indica, evidentemente son clave para contar historias, para realizar el storytelling. Ya sabemos que es ideal que sean historias como más informales. Esto nos da pie pues, a poder en el día de hoy pues me grabo y cuento la historia de lo que me ha pasado relacionado evidentemente cada uno con su marca. Oye, pues me ha venido este cliente y me ha pasado esto y se lo he solucionado de esta forma. Pues lo puedes contar en historias. Es una forma en la que llegas al público. Recuerden siempre que las historias permanecen durante 24 horas y luego se borran si no las dejan en historias destacadas y que cada historia puede ser de hasta un minuto, pero pueden grabar varias historias e ir contando ahí un relato. Podemos contar el proceso de creación, elaboración de un producto o servicio desde su fase inicial hasta que está terminado. Podemos hacer lo que les acabo de decir, pues un planteamiento, un nudo y un desenlace de cómo un cliente tiene un problema y cómo le hemos ayudado a resolver ese problema y cómo ese cliente ahora está satisfecho después de haber realizado esa gestión. También podemos contar curiosidades o anécdotas que nos pasen en nuestro día a día. Lo importante es al final transmitir nuestra esencia, nuestros valores y nuestros principios y conectar con el público de forma que seamos naturales, auténticos, como cada uno somos. Por eso cada uno tiene su forma de narrar y de conectar con el público. Ya les decía, antes teníamos varios casos de técnicas diferentes. Al final cada uno tiene que encontrar la suya de la forma que se sienta más cómodo, cómodo.
Mantén siempre la coherencia visual, crea una narrativa visual de forma que cada clip que utilices sirva para la historia en su conjunto. Ahora vamos a ver unos ejemplos, por eso no me quiero meter mucho aquí. Usa música y sonido, utiliza el gancho desde el principio, de forma que, oye, que la gente quiera saber más de lo que vas a contar. Esa primera pregunta, esa primera frase que digas que sea, oye, pues, ¿qué es lo que me va a contar? A lo mejor si se lanza en forma de pregunta, pues porque quiero saber cuál es la solución o cuál es la respuesta a esa pregunta, por ejemplo. Y bueno, experimenta y analiza. Planifica y guioniza esas historias, muéstrate cercano, interactúa siempre con la audiencia y utiliza pues, fotos, vídeos, textos, gráficos, lo que ya hemos visto en otros cursos, no me voy a centrar en esto. Les pongo un ejemplo, que les he puesto ejemplos de diferentes formas, de reels y de historias. De historias también en foto, porque sé que pues hay gente que me dice, Tere, pues en los vídeos no, pues le puse un ejemplo. René Merino es un ilustrador que a mí me gusta mucho y es muy gracioso, ¿vale? Y pues él crea contenido muy a menudo y el otro día pues contaba, le resumo un poco, que había comprado un ventilador de techo, que había estado estudiando, además como lo narra, es muy, muy gracioso, ¿no? El otro día compré este ventilador de techo, pasé no poco tiempo estudiando su instalación y finalmente logré conectar todo correctamente. Pero al pulsar el botón de encendido del mando a distancia, las aspas no se movieron. Mi decepción fue mayúscula. Siguiente historia. Lo desarmé, revisé todas las conexiones varias veces y vi numerosos tutoriales, pero todo resultó inútil, el aparato no funcionaba. Así que, rendido y frustrado, me puse en contacto con el servicio técnico del vendedor. Y bueno, en este punto me creo que puedo montar y desmontar un acelerador de partículas con una cuchara. El siguiente, me atendieron muy amablemente y tras varios correos me sugirieron realizar algunas comprobaciones, la primera de las cuales llamó poderosamente mi atención, ¿no? Y pues marca ahí lo de accionar el interruptor de pared si es una instalación convencional. Entonces, pues él pone interruptor y ya es este, ¿no? Y ya la historia concluye felizmente con mi correo de respuesta al servicio técnico que dejo en su totalidad aquí abajo. No le voy a leer todo, pero es un correo muy gracioso porque él tiene un punto de humor. De hecho, luego yo le hice los pantallazos a esto, me pareció gracioso para el curso, y luego resulta que salió en, no sé en qué, en varios medios, periódicos y revistas, salió como la atención al cliente, las respuestas que le dio y tal, porque fue, pues, la verdad que fue muy gracioso. Y bueno, luego él al final, pues aquí habla de como que muchas gracias por vuestra atención y si me veis por la calle con una bolsa de basura cubriendo mi rostro, espero que lo comprendáis. Y entonces, bueno, pues al final hace la ilustración de él con la bolsa de basura, porque al final lo único que tenía que era que darle al interruptor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma en la que cuenta una historia, una anécdota que le ha pasado en su día y que al final lo lleva a la ilustración, que al final es lo de él, y lo lleva con la parte del humor, que es una forma muy buena de enganchar al público. Entonces, bueno, pues es un buen ejemplo sin que tengamos que hacer vídeos, sino a partir de fotografías y de ir contando él un poco la historia. Luego tenemos el ejemplo de Cultureando, en el que lo que hacen es pues contar historias de temas de cultura, pues puede ser de actores, de música, de sitios de viaje. En este caso no lo voy a poner porque es un poco largo y tengo que salirme aquí, pero aquí habla pues un poco desde el punto de vista de la audiencia, pues lo que conlleva pues toda la historia de Egipto, lo que ves allí, pero lo narra de forma que te llega mucho, habla de obras de arte muchas veces, entonces es una forma en la que esa persona no sale nunca en la cuenta de Cultureando, nunca sale, es una cuenta muy buena y siempre crea historias, narra historias, engancha al público, tiene muchísimos seguidores y nunca sale, nunca aparece, o sea, todo lo crea a partir de imágenes de Egipto, crea el relato, se le ocurren un montón los vídeos, eso sí, las imágenes con fotografías, en este caso eran historias, ¿vale? Con varios vídeos en historias. Entonces, pues tienen aquí también el ejemplo de una cuenta que ni siquiera aparece esa persona, pero que sí conecta muy bien con el público. Los reels de Instagram, pues los reels deben ser rápidos y dinámicos, usar transiciones, música y efectos, ya lo vimos el otro día, mensajes claros, llamadas a la acción. Y yo lo que hice fue también ponerles algunos ejemplos, lo que vamos a ver ahora, porque aquí no se va a ver. A ver cómo lo hago. A ver si poniéndolo aquí. Un momento.
Voy a ver si ponemos aquí. ¿Ven la pantalla? Vale, díganme si ven. Romana, Sí. único. ¿Se ve el vídeo? Sí, vale. Sí. ¿No le De la pasa? alta sociedad española se ponga unos calzoncillos y salga a la calle. Sin más dilación, bienvenidas a la historia del boxeo. Como hicimos con los pantalones, No sé por qué se ha vuelto. Romana, un icono de la alta sociedad española, se ponga unos calzoncillos y salga a la calle. Sin más dilación, bienvenidas a la historia del boxeo. Como hicimos con los pantalones, las mujeres hemos decidido apropiarnos de los boxers. Los motivos, muchos. El más importante es reclamar la tendencia humana en la comunidad. Estoy como loca porque es lo más cómodo. Así que hemos lanzado nuestra primera colección. Son bastante cute, ¿para qué negarlo? El objetivo, demostrar a nuestra comunidad que los boxers también sirven para marcar tu tanto con tu outfit o para ir arreglada a nivel Carmen Lomana. Para lograrlo, yo mejor que ella misma. Bueno. Esta es Carmen Lomana probando 600 euros. Bueno, no lo pongo entero, que es un poco largo, pero la idea es que vean cómo crean pues, un vídeo, una historia en la que muestran el producto a partir de una persona a la que se puede sentir identificada cierto público y cómo la verdad que lanzaron esta publicidad y fue todo un éxito porque, bueno, al final te cuentan, es más largo, ¿vale? Y te cuentan la historia pues, del boxer, cómo vuelve a aparecer el boxer en nuestra vida, pero ahora lo llevan mujeres y es una forma de llegar muy bien al público, de contando la historia del boxer, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, luego tenemos el ejemplo de Anicet, que es una chica, ahora digo. Anicet y creo que el compañero de ella es Doctor Cuerda o DR Cuerda o algo así creo que era el Instagram, que se los he puesto en el curso de Instagram, se los puse, y al final son dos personas que hacen pues este tipo de creatividades en las que ellos mismos se fusionan, sobre todo ella, se fusiona con el espacio. Entonces, bueno, pues cuenta la historia sin ella hablar, pero va mostrándote cómo es el proceso de su creación, y esto al final lo podemos llevar a nuestras propias creaciones, ¿no? A nuestras marcas y nuestros servicios. Otro ejemplo. Estrella estos días es que hay un tiburón en el océano. Y aunque no tendría que parecer lo más normal del mundo, como siempre la prensa se ha llenado de titulares alarmistas sobre el tiburón martillo que apareció en Melenara en la isla de Gran Canaria. Y aunque la mayoría de gente no lo sepa, llevamos muchísimo tiempo conviviendo con estos animales. Porque en Canarias tenemos más de 40 especies de tiburones nadando por nuestros aguas. Y lejos de ser una noticia alarmante, debería ser una noticia positiva, porque los tiburones son fundamentales para mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas marinos. Lo mismo, pues aquí vemos una persona que es biólogo y cómo comenta un tema de actualidad y cómo cuenta la historia es más largo también y nos cuenta cómo los tiburones llevan en nuestras aguas pues muchísimo tiempo, cómo somos nosotros los que realmente estamos invadiendo su hábitat natural, etc, etc. Y entonces al final, pues de una historia de actualidad, él te cuenta la historia real que hay vinculándolo a su marca personal, ¿no? Más ejemplos, en este caso es una nutricionista. Que me ha pasado, estoy en el aeropuerto, volviendo a casa, y me he comprado un café y me apetecía algo dulce, un chocolate. Y a mí me gusta mucho el chocolate negro, el sencillo, el que chocolate negro, no es genético, por cierto. Entra a la tienda y he dicho, mira qué buena pinta, he encontrado este que tiene almendras y sal, el punto de sal, riquísimo. Además, he mirado los ingredientes y además también me parecía que a nivel nutricional estaba haciendo una buena elección alimentaria y he dicho, mira, me lo voy a llevar hasta que he visto esto. Just joy. O sea, solo felicidad. ¿Perdona, qué? O sea, porque no lleva azúcar añadido, ¿por eso no voy a sentir culpa? ¿Podemos dejar de hacer esto, por favor? ¿Podemos empezar a entender que esto enturbia muchísimo la relación con la comida? ¿Cómo me tengo que sentir después de comer? Os voy a contar que me... Vale, pues lo mismo. Vemos una nutricionista que en un momento dado está en el aeropuerto y graba un reel en el que le ha pasado algo que está relacionado con su marca y al final aquí ella, bueno, ella tiene una
dentro del grupo de los endocrinos y de los nutricionistas, pues tiene una mentalidad X en la que pues tiene sus principios y aquí pues lo defiende, ¿no? No voy a entrar mucho en los valores de ella, lo que ella suele comunicar, pero al final ella coge cualquier momento en el que va por la calle y, oye, pues tengo hambre y no he desayunado, pues me voy a coger estos productos y estos sirven para el nivel nutricional o para los valores nutricionales que a mí me sirven por esto y por esto, y te lo va contando. Entonces relaciona muchas historias del día a día con la profesión de ella, ¿no? Luego, este me parece muy bueno porque es un señor que tiene un puesto en Cantabria, tiene más de 50.000 seguidores, es súper llano, muestra un montón de los productos y me parece que lo vende muy bien. A ver. Hoy os, ens- Uy. hoy os enseño las palmeras porque tienen un color especial. No siempre tienen el mismo color, pero hoy tienen un color especial. Se ve la yema, se respira, se palpa la yema que tienen, que es de pastelería. Y así nos vienen a nosotros porque son artesanas. Luego nosotros esto lo desciframos. Para que lo entendáis, estos son 2 kilos de palmeras. Luego vosotros, por ejemplo, cuando hacemos los envíos a toda España, pues os hacemos una tira, 2 tiras, 3 tiras, las que queráis, porque corresponden a medio kilo. Así que esta es la palmera que nosotros estamos trabajando, pero como una cosa muy artesana y que mandamos a toda España. Así que las palmeras de yema que tiene Vicente le encantan a la gente, pero decir... Quería llegar a ese punto porque tiene un claim, ¿no? Siempre habla del producto, el producto tal que tiene Vicente, llena a la gente. Entonces, me parece muy bueno porque al final lo utiliza en todos los vídeos de diferentes productos que vende y al final es algo que está súper asociado a su marca, a su storytelling y habla de un montón de productos. Le vi otro de aceituna, de longorones, de no sé qué, o sea, tiene un montón de productos diferentes y lo vende súper bien. Y es, bueno, el puesto de Vicente me parece un ejemplo del storytelling para la venta que me parece buenísimo este señor. Luego, para ir finalizando, las herramientas de storytelling que nos pueden ayudar. Ay, voy a volver aquí, perdón, que se me olvidaba. A ver. Vale. Vale, pues tenemos, vamos un poquitito con la inteligencia artificial y les he puesto pues 2 herramientas que les pueden venir muy bien, ChatGPT, que ya lo conocerán. Lo que sí que les digo, como una ayuda para la hora de a lo mejor el tema de las ideas, que están escasos de ideas o que no saben cómo empezar, pero no utilicen los textos que les da ChatGPT tal cual, se los digo en serio porque ya con varias personas que han venido a asesorías se lo he dicho, este texto está hecho con ChatGPT, se nota muchísimo, hay ciertas palabras o expresiones que utiliza ChatGPT, queda muy despersonalizado en ocasiones, al final cada uno tenemos nuestra voz, estamos hablando de contar nuestra historia, entonces tiene que ser con nuestra propia voz. Evidentemente podemos utilizar eso, herramientas como ChatGPT o Sudowrite, que también es muy útil, creo que aquí tenía pues algún ejemplo, pueden poner cualquier texto y indicar qué tipo de texto es. No voy a entrar mucho en esto porque ya estamos fuera de tiempo, pero lo pueden ver porque es gratuito, ¿vale? Es Sudowrite, se escribe así, y el ChatGPT que ya todos lo conocerán. Y para finalizar, pues quería mostrar esta frase que supongo que también la habrán escuchado. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Creo que es totalmente acorde con lo que estamos hablando del storytelling, de contar historias que realmente lo que hagan es conectar con la gente. No vendemos solo productos o servicios, somos mucho más, humanicemos nuestra marca para llegar al público y conectar con aquellas personas que realmente conectan con nosotros por valores y principios. Entonces, no sé si tienen dudas, voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿Nadie dice nada? Que explicas muy bien, Teresa. Sí, gracias, Monelio. Pedirles disculpas porque es verdad que estoy con unas décimas y me lo noto, que estoy un poco, pero espero que haya llegado bien la información a pesar de ello.
Y recordarles también lo de las asesorías, que a lo mejor ahora no tienen duda, pero luego cuando vayan a ponerlo en práctica en sus marcas, pues les surge duda de cómo aplicarlo. Y tienen las asesorías ahí. Sí que vayan pidiéndolas ya, porque ya es para julio, en agosto no daré asesorías, que yo también me voy a tomar un descansito. Así que los que quieran para julio, que la vayan pidiendo. Mónica, creo que tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí, dime. Sí, nombraste una herramienta al final junto con ChatGPT como Sí, una opción y no es. Espera, te la pongo aquí. Esta. Es una herramienta gratuita. Bueno, no sé si ahora ya tiene algunas cosas, pero bueno, es gratuita, no sé si tendrá algunas cosas de pago, pero está bastante bien también. Lo único que yo no sé si ya lo están poniendo cosas en español o te lo da en inglés. Vale, eso sí que, porque la última vez que lo utilicé eran en inglés, pero es bastante buena, por si lo Claro, que quieres. todo eso lo utilizamos como las herramientas, era lo que proponías, ¿no? Para inspirarnos, para Eso, ayudarnos para como con saber un trabajo. poco, a lo mejor, pues, oye, tengo esta idea y cómo le puedo dar una vuelta, cómo puedo llegar con esta idea a este público que es mi público. Yo cuando utilizo los prompts, ¿no? Le doy como la información muy específica del tono al que quiero, porque luego a veces es verdad que ChatGPT, por ejemplo, te pone mucha floritura y te pone ahí un tal, entonces es como el lenguaje sencillo, cercano, tal, no sé qué, como que le doy muchas pautas para que me lo dé bien. Y aún así, evidentemente, cuando me lo da, pues ya lo cojo y ya yo pues lo voy editando a mi forma de hablar, a lo mío, ¿no? A mi tono, a mi Vale. voz y eso. Entonces, Yo está te muy quería, bien porque nos ayuda, claro, pero sí, sí, sí. Lo que solemos encontrar al trabajar el storytelling a veces es esa, estamos siempre buscando la musa, ¿no? La inspiración que nos... total. Luego hay otra cosa que se dice mucho que es lo de la realidad supera cualquier ficción. Entonces, yo te quería preguntar cómo te inspira cuando, porque yo estoy suscrita a newsletter de Sí, storytellers y yo digo sí, a veces, Dios mío, esta gente, o sea, yo que leo mucho y que tengo sí. imaginación, y a veces hasta se me hace poco, ¿no? Oye, ¿cómo le Ya. puedo decir a la gente que se inspire cuando, Pues yo qué sé, mira, pues sí. lo que cuenta? Sinceramente, yo creo que depende de cada persona. Yo también leo mucho, escribo, también me gusta escribir, pero sinceramente a mí, si te digo la verdad, la inspiración me suele venir cuando estoy fuera del contexto de que me voy a dar un paseo, estoy en la ducha, me viene la inspiración, porque es como cuando desconecto totalmente de... Es verdad que también pues está Isra Bravo, está Maider Tomasena, Vilma, o sea, hay muy buenos referentes que nos pueden ayudar mucho. Y evidentemente para muchas cosas pues coge nota, pero luego es verdad que para lo que es así como, por lo menos desde mi punto de vista más personal, a mí me viene cuando no estoy aquí encerrada en el cubículo, se puede decir, sino que estoy como más, o me voy de viaje y ahí ya empiezan a... Pero yo creo que cada uno tiene como su inspiración, ¿no? O sus hobbies que le ayudan, ¿no? Pero evidentemente siempre ayuda, yo creo, leer, creo que ayuda mucho, escribir evidentemente ayuda muchísimo. Luego también depende de cada uno, ¿no? De si se dedica más a a la temática audiovisual o si lo va a hacer más escrito. Pero vamos, la lectura, Maider Tomasena y Isra Bravo a mí me parecen de los más inspiradores en estos temas, ¿no? Entonces, por ahí, yo no sé lo que haces tú, Mónica, no sé cuál será tu fórmula. Yo hago un mix, porque claro, hay un momento en el que ya se te acaban las historias, ¿no? Entonces dices, bueno, si tuviera que vivir todas estas cosas así curiosas y que la gente las lee y dice, ostras, qué pasada, ¿no? Entonces Sí, acabaremos, ¿no? Entonces haces un sí, mix entre lo sí. que yo digo mucho podcasting, leo mucho, entonces por aquí cojo una cosita, por allí otra y tal. Y luego, claro, el trabajo de condensarla para que tampoco se te vaya mucho de las manos, porque tiende a irse Total. un poco de las manos. Lo que sí recomiendo, ahora que lo estás diciendo, es el libreta y boli, es verdad que ya es más complicado, pero o sea, la aplicación de notas, cuando te venga una idea, apuntarla, porque, vamos, lo típico de te acuestas por la noche y dices, ay, me viene esa idea, mañana por la mañana, no te vas a acordar. Apúntala, coges en el móvil, la apuntas en notas para que no se te olvide y ya luego al día siguiente, cuando sea, le das una vuelta, pero la aplicación de notas a mí me parece súper importante en este sentido de que te venga una idea y, oye, la apunto en el momento, porque si no luego se te va el santo al cielo y ya no hay manera de que te vuelva a venir. Total. Gracias. A ti, Mónica. ¿Alguien más que quiera comentar algo?
Pues nada, si no hay más consultas, por mi parte, muchas gracias por haber asistido, pedirles disculpas nuevamente por no estar al 100%. Muchas gracias a ustedes y nada, ya saben que tienen las asesorías ahí para lo que quieran, para cualquier consulta que quieran realizar. Tiene también mi Instagram, un K-charra, para cualquier cosa. Así que nada, muchas gracias. No sé si Rubén dice algo más o... Pues muchas gracias, Teresa. La verdad es que ha Gracias. sido súper interesante. Gracias. Así que, bueno, como decía Víctor, hacemos un parón ahora. El jueves es el último seminario que tenemos, presencial, sobre ciberseguridad, y luego hacemos un parón hasta después de las vacaciones. Pero de todas formas, lo que decía Teresa, tenéis la página web y ahí tenemos el servicio de asesoría digital por si queréis consultar cualquier duda que tengáis en cualquier ámbito. Lo podéis consultar con los diferentes consultores que tenemos. Está Teresa, está Mónica también. Sí, hay varios en diferentes áreas. Genial. Pues muchas gracias. Gracias, Teresa, Mónica, Rubén. Gracias, Víctor. Y el jueves que viene. Bueno, chao. Gracias. 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 Ahora, Gracias, bueno. Teresa. Bueno, Chao. chao. Chao.